Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y hoy vamos a platicar sobre mares. Los mares, México, un país privilegiado, ya nos platicarán cómo y por qué, pero es uno de los pocos países que está rodeado de mares por todos lados, ¿no? Tenemos el Mar Caribe, tenemos el Golfo de México, tenemos el Océano Pacífico, tenemos el Mar de Cortés. ¿Me faltó algo, no? No. Tantos mares, creo que somos el único país que tiene tantos mares, por lo menos con nombres diferentes. Digamos, podríamos hablar del Pacífico y del Atlántico, pero en realidad son mares diferentes. Es muy diferente el Caribe que el Golfo, ya ustedes nos lo explicarán, las particularidades del Mar de Cortés, la biodiversidad que existe en estos espacios y por qué tenemos que cuidar estos territorios. Y para ello me acompañan en el estudio Elba Escobar Briones. Ella es directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Elba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí, Mireya, muchas gracias. No es la primera vez y no es la última que vas a estar por aquí, así que bienvenidísima. Okay. También está con nosotros Natalia Amezcua Torres. Ella es coordinadora de estudios especiales e investigación del Sistema Geológico Mexicano. Natalia, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y está también en este estudio Amaya Bernardez de la Granja. Ella es miembro de la Coalición en Defensa de los Mares de México, CODEMAR, y una muy queridísima amiga. Muchísimas gracias. Amaya, Diego Amaya. Amaya, de hecho, tan amigas que mi hija se llama Amaya. Sí. Efectivamente. Bueno, pues sin más, vamos a platicar. Cuéntenos un poquito de los mares en México, su importancia, bueno, los mares en el mundo, la importancia de los mares en México. ¿Y por qué tenemos que mirar al mar? México en general es un país, incluso las gentes que viven luego en las costas, que volteamos poco al mar, miramos poco al mar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa con los mares? Fíjate, Mireya, que estando en la Ciudad de México, donde se agrega la mayor parte de la población del país, en un espacio muy pequeñito, es difícil imaginarte a 2,000 metros de altitud que tienes mares y que esos representan para todo el planeta un 71%. Y que para el país representan más del doble de su territorio nacional. ¿Y qué hacen estos mares? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué modulan el clima de todo el planeta? ¿Qué nos ofrecen en el día a día, en las comidas, por ejemplo, que es algo que todo mundo disfrutamos cuando nos sentamos? ¿O qué vemos en su gran diversidad? Y es muy difícil visualizarlo desde 2,000 metros de altitud y pensar que además hay un Instituto de Ciencias del Mar. Aquí en Ciudad Universitaria. ¿Qué hace un Instituto de Ciencias del Mar en Ciudad Universitaria? ¿Por qué estudiamos los mares desde Ciudad de México? Y yo creo que esa parte es la que al país le queda un poco difícil para entenderla, los jóvenes, el decir, oye, pero si yo quiero estudiar el mar, me debería yo ir a vivir al mar. Debería estar en el mar y estar en los laboratorios con un acceso a todos estos ecosistemas que nos rodean, que tú mencionabas de los mares. Entonces, creo que por ahí tenemos que partir y reconocer cuánto invierte este país en hacer ciencia y ciencia en los mares, con qué herramientas y con qué tecnología. Bueno, y ese va a ser uno de los puntos de debate de esta mesa, porque claro, ciertamente México no solo no está mirando a sus mares, sino que no está invirtiendo en ciencia y tecnología como debería para un territorio que es mucho mayor que su territorio terrestre. Sí, mira, yo les dejaría a ellos que nos hablen un poquito de los servicios que ofrece los mares y los recursos que tenemos, porque creo que primero tenemos que poner esa base y después decir cuánto le estamos invirtiendo. ¿Y cómo le deberíamos de invertir? Así Natalia. es, Elba. Bueno, como lo comentaste bien, Mireya, México pues tenemos esta posición privilegiada geográficamente y de contar pues con 2 zonas oceánicas en ambos extremos de nuestro país, y además de los bienes ambientales, beneficios económicos y sociales que los océanos y mares proveen, adicionalmente tenemos el recurso no vivo, que este recurso no vivo se enfoca o lo podemos relacionar a recursos energéticos, ya sea hidrocarburos o fuentes alternas de energía, o también como recursos minerales. En los océanos y en los mares tenemos también una gran riqueza de recursos naturales, minerales, que se encuentran desde las zonas de costa, plataforma, hasta mares profundos, e incluso pues más allá de las zonas de nuestra jurisdicción nacional, que pues como un sistema global, pues tenemos también recursos en zonas marinas, en aguas internacionales, que también son de gran interés y reguladas por la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Amaya, ¿cómo funciona esto? Sí, yo antes que nada quisiera darles unas cifras, Mireya, de
hay metodologías que se utilizan cada vez más precisas para evaluar los servicios ambientales que prestan los ecosistemas. En el caso... Antes de que entres a defínenos un poquito para... Los servicios. ¿Qué son los servicios? Sí, por ejemplo, la biodiversidad, la protección de las costas contra los desastres naturales, el turismo, la navegación. El oxígeno. La captación de carbono, ¿no? La navegación, sin ir más lejos. Digo, tenemos el 71% del planeta que es agua, y gracias a él navegamos y llevamos mercancías de un lado a otro, ¿no? Y en estos servicios ambientales, la valorización a nivel mundial del mar es de 24 trillones de dólares para 2016. Si entendemos que el PIB del mundo es de 75 trillones de dólares. Es un tercio. Es un tercio. O sea que si el mar fuera una nación, sería la más poderosa del mundo, ¿no? Así, ahí te la pongo. O sea, las sirenas y los, exactamente, los tritones van a venir a exacto. Los pastos marinos, que sirven como un retenedor del suelo, de arena, entrampe de sedimentos, los servicios ambientales que prestan son de 2.5 trillones de dólares, el mismo PIB de un país en vías de desarrollo. Lo pongo en ese contexto para que nos demos cuenta cabal de lo que estamos hablando, ¿no? Y ya en referencia a los mares aquí en México, yo quisiera ahondar un poco en lo que comentó Elba, digo, desde la visión centrista de cómo por qué le estamos dando la espalda al mar. Cuando Adolfo Ruiz Cortines inició un proyecto al que se le llamó la Marcha al Mar, en la cual se llevó a pobladores del altiplano hacia las costas con el fin de redistribuir aparentemente la demografía, ¿no? Y lo que se logró es, a partir de ese momento, estos 50, 60, que se diera una industrialización del mar, la industrialización pesquera, que se dio o se está dando con muy poca organización y muy pocos parámetros de sustentabilidad. Si quieres, aquí me quedo y... pero, a ver, platiquemos un poco de estos procesos. ¿Cómo se dan estos procesos? En México un poco pasó eso después de la revolución, ¿no? Había que reconquistar los territorios, reocuparlos. Estábamos un poco obsesionados con el desarrollo industrial, la tecnología, ¿no? Los 50s fue pues esa migración, ¿no? Del campo a las ciudades, porque necesitábamos mano de obra para la industria. ¿Y qué pasó con los territorios costeros? Y bueno, uno de los no es problema, pero en México la ubicación geográfica se vuelve fundamental. Nuestros mares están ubicados en la zona tropical y subtropical, lo cual implica que cuando uno se asienta en la costa, evidentemente hay vegetación, hay manglares, hay humedales, y estos a la vez eran zonas que anteriormente se consideraban insalubres en el sentido de que promovía enfermedades de diferentes tipos y además grandes retos para poder asentarse. Entonces lo que ocurrió es que empezaron a talar, a limpiar y a dejar que el mar estuviera en la vista de todos, que pudiéramos disfrutar de una vista muy preciosa, pero quitar todo lo que nos protege, por ejemplo, de riesgos, de huracanes, de ciclones, de inundaciones, con el cambio de nivel del mar. Entonces, este cambio que hicimos a la costa, pues nos favorece en el sentido de que permite el asentamiento de desarrollo turístico, desarrollo urbano, mas no permite que tengamos una protección natural y que esa protección natural tiene un costo. El perder esa protección nos implica que ahora la tenemos que construir. Y eso no sale carísimo, no sale igual. Pelearse con el mar. Exacto. Es un poco difícil. Claro. ¿No? Ahora, no tenemos por qué pelearnos con el desarrollo si el desarrollo va llevado de la mano de la sustentabilidad. Ahora, para poder llevar a cabo este desarrollo sustentable en la zona costera, pues también necesitamos un montón de datos para poder modelar, para poder hacer una serie de simulaciones que nos permitan saber cómo crecer correctamente y cómo nos vamos a proteger. Esto implica una inversión en investigación. Y para dar una idea, hay países como Noruega que tienen por cada 1.000.000 de personas 300 estudiando los mares. Y hay otros como México, en donde por cada 1.000.000 de personas hay menos de una realizando estudios en los mares.
lo cual es una asimetría muy grande. Sobre todo contando con lo que ya comentamos de la cantidad de, Sí. de Solamente el territorio 60% marítimo. de los buques oceanográficos que hay en todo el mundo están ubicados en 3 países, Estados Unidos, Japón y Corea. Ellos son los que tienen, digamos, la mayor parte de embarcaciones para investigación oceanográfica. Cuando hablamos de datos de largo plazo, cuando hablo de largo plazo, datos de más de 50 años que estemos monitoreando y dando seguimiento a un ecosistema, pues realmente hay muy poquitos países que llevan a cabo esto. México, lo más largo que tiene de seguimiento de sus mares es 20 años. Y esto, te hablo de 2 o 3 bases de datos que andan por ahí en algunas Pero además es un instituciones del abrir y país. cerrar de ojos en la historia de los mares, eso, Sí, ¿no? no O es sea, nada. 20 años Nada. es nada. Nada. Y todos necesitamos datos. Entonces, no sé, yo les pasaría nuevamente la mano a quienes están trabajando en los recursos, porque nos tienen que platicar un poco de esta dificultad de adquirir la información, pero la importancia tan grande que tiene para el desarrollo. Me gustaría que platicáramos también un poquito de modelos. Tenemos un minuto para cerrar la primera parte, pero podemos abundar en la segunda. Pero, ¿por qué son tan importantes los modelos? ¿Qué nos dice un modelo? Un modelo oceánico o un modelo de la dinámica oceánica. Así es. Bueno, requerimos, como lo comentó bien Elma, información para saber cómo debemos o podemos administrar de una manera sustentable nuestros mares y sus recursos. Entonces, toda la serie de información que se adquiere y se modela para saber cómo las variables físicas o biológicas pueden estar sujetas a estrés o a fenómenos, ya sea estrés por fenómenos naturales o por fenómenos antropogénicos. Entonces, toda esta serie de información nos sirve para dar una aproximación de cómo podría el sistema oceánico reaccionar ante ciertos factores que ejerzan un estrés sobre el sistema. Y sobre todo si piensas extraer recursos. Exactamente. Exacto, y ahora para eso vamos a regresar, no se vaya, nos vamos a una breve pausa, volvemos. Ya, entramos. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos platicando sobre mares, aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y estamos platicando con Elba Escobar, Amaya Bernardes y Natalia Amezcua, quien malamente dije yo que era de coordinador de estudios especiales e investigación del servicio, yo dije del sistema y es el Servicio Geológico Mexicano, perdón. Bueno, seguimos platicando, nos estabas comentando de los modelos. De los modelos y los recursos, pues sí, como te comentaba y sugería Elba al final de nuestra conversación, los modelos nos van a servir para tratar de predecir cómo el océano va a reaccionar ante sistemas o fenómenos de presión. Y en este caso son importantes no solo para la extracción de los recursos vivos, sino también de los recursos no vivos. O sea, es necesario tener un conocimiento integral y una colaboración intersecretarial para poder tener toda esta serie de datos que nos permitan hacer las políticas de desarrollo sobre nuestros mares y nuestras costas. Y nada más para mencionar algunos datos de esta importancia del conocimiento de la información es en la región de nuestra zona económica exclusiva se tienen al momento conocidos, bueno, registrados alrededor de 130 montes submarinos, que estos son sitios importantes para la formación de un tipo de recursos minerales como son las costras de cobalto y ferromanganeso. Entonces, además de eso, se han hecho buques exploratorios donde se han detectado alrededor de unos 28 sitios donde se han encontrado nódulos polimetálicos, que es otro recurso natural importante que contienen nuestros mares. Y así como ese, existen también otras zonas donde se encuentran anomalías termales en los fondos oceánicos a través de las que están las chimeneas hidrotermales, donde hay exhalaciones de minerales, en las cuales se están ya desarrollando tecnologías. Por ejemplo, Japón tiene ahorita unas tecnologías interesantes en las que ya no es una minería tradicional o antigua, es una minería de frontera en el ambiente marino que es extremadamente sensible, y lo que están implementando o experimentando en este momento es poner ordeñadores o granjas mineras. Esto es decir, en una chimenea es solo poner un sistema de extracción de esos un poco como sales hacen minerales. las termoeléctricas, supongo, las geotérmicas, ¿no? Este sería totalmente diferente porque estás en un medio acuoso y lo que estarías Claro, es recuperando, pero recuperando el fluido. el vapor, el en este caso el Ajá. agua caliente. Y En el este mineral. caso, el Y el mineral que mineral. viene en el agua. Entonces, ese sería un sistema de bajo impacto que sería muy interesante dada la demanda también
pues así como tenemos los beneficios ambientales tan importantes del océano, también tenemos una serie de recursos que existen formas. ¿Y cómo hacemos nuevas para empatar eso? Porque en tierra no nos ha salido muy bien este asunto de extraer recursos y conservar los servicios ecosistémicos. Bueno, en el mar tampoco nos ha salido muy bien. Yo quisiera hablar de los recursos vivos, ya que Natalia tocó los no vivos, y mencionar algo. Tenemos 300 millones de hectáreas en la zona económica exclusiva. Más que en la superficie terrestre, que son 200 millones de hectáreas de territorio. Y sin embargo, en el 99.99% de este territorio marino, de esta superficie marina que nos pertenece, se puede pescar. En las áreas naturales protegidas marinas se puede pescar. Entonces, ¿por qué no pensar en formar un cinturón azul de áreas protegidas, 100% protegidas, en donde la pesca no se permita, se prohíba, no extracción de pesca? Ya se logró con Revillagigedo, el Parque Nacional, el año pasado, donde junto con la autoridad ambiental, que mostró mucha sensibilidad al tema, se redecretó de una reserva de la biosfera de 600 y pico mil hectáreas a un parque nacional, que es la categoría más estricta, de 14.8 millones de hectáreas, y en toda la superficie se prohíbe pescar. Incluso en la zona terrestre se prohíbe construir infraestructura turística, salvo la que ya está, bueno, unos muelles. Entonces, son este tipo de áreas de exclusión de pesca las que podrán ayudarnos a que en México se recuperen las pesquerías al funcionar como áreas conocidas como de derrame o spillover, un término en inglés, que está absolutamente comprobado. Tú tienes una superficie donde no se permite pescar, y a los 5 años, a los 10 años, o digamos un tiempo de mediano plazo, ¿qué sucede con los recursos naturales aquí dentro? Los peces tienen una mayor talla, hay un mayor número, se reproducen más, hay más huevos, más alevines. Entonces, al estructurar en nuestros mares un cinturón azul que mantenga biodiversidad, que mantenga diversidad de ecosistemas, en fin, que busquemos que sea una representación biogeográfica de algún ecosistema, vamos también a ayudar a que México pueda prepararse para una pesca sustentable. Sí, ¿no? En general, el uso de los recursos sustentables creo que es fundamental. Sí. Y aquí yo quiero regresarme un poco a lo que mencionaba Natalia. Creo que esta visión de crear e innovar con nuevas tecnologías para la extracción de recursos es fundamental. Mira, el cinturón azul que mencionas, creo que México es el mejor ejemplo de que se pueden hacer ese tipo de sistemas. Colindando con México, fuera de las áreas, fuera de jurisdicción nacional, tenemos la zona de exploración para minería y en el Pacífico. Y se crearon 9 áreas de protección por los aspectos ecológicos y biológicos que son de no tocar. Esto es, ahí no va a haber minería, y donde haya minería, que va a ser un poquito más al sur, más al centrado, ahí es donde se va a poder llevar a cabo este tipo de actividades. Sin embargo, pues esas actividades uno diría, ¿y por qué tenemos que hacer minería en el fondo marino? Bueno, porque estamos moviéndonos en una dirección para el uso de energías limpias, en donde ya no queremos usar hidrocarburos, queremos usar energías del oleaje, del viento, estamos queriendo utilizar carros híbridos, queremos utilizar teléfonos celulares, pantallas planas, y todo eso requiere elementos traza. Y, bueno, aquí no me voy a meter en mucho detalle porque la experta es Natalia, pero lo más importante es que México participó muy activamente para la creación de estas áreas que se llaman APEIs, y que son 9 y que hacen toda una franja muy grande y permiten áreas de no tocar para que nuestras futuras generaciones conozcan estos sitios. Voy a mandar un torito a la mesa porque es cierto, o sea, y nos pasa tanto en tierra como en mar. México somos los paladines del decreto de las áreas protegidas, ¿no? Protegemos aquí, protegemos allá, hacemos un decreto aquí, hacemos un decreto allá, y luego cuando vamos al territorio, pues resulta que en el papel está muy padre, pero en la realidad la conservación no se está realizando como debería porque no hay la capacidad humana desplegada en el territorio para lograrlo. Entonces, ¿cómo compatibilizamos, cómo hacemos realidad esas propuestas del papel? Que no son solo de papel, yo creo que es injusto llamarlas así porque hay enorme estudios, capacidad de raciocinio, se han pensado entre muchas personas, y yo considero que en el 99% de nuestros decretos están muy bien hechos y tienen mucho sentido y son muy razonables,
pero luego en la realidad, en el territorio, no hemos podido hacer verdad lo que plasmamos en los papeles. ¿Qué podemos hacer para que eso sí ocurra en estos casos? En caso en particular en el de los mares. Quizás es un poco más difícil acceder, pero también será un poco más difícil de cuidar, ¿no? Sí. Fíjate que las metas del desarrollo sustentable nos obligan de que de aquí al 2020 tengamos menos contaminación, que de aquí al 2025 tengamos mayor conocimiento de cómo funcionan los mares para que sea aplicado en las políticas de la toma de decisiones, que de aquí al 2030 tengamos protegidas más áreas, pero áreas que realmente estén protegidas, o sea, que donde haya una inversión del conocimiento, ¿no? Y una inversión del esfuerzo real para poder dar seguimiento. Entonces, ¿eso qué implica? Monitoreo, entre otras cosas, y la pregunta es, ¿a quién le corresponde el monitoreo? ¿Le corresponde al gobierno? ¿Le corresponde a las empresas? ¿O nos corresponde a la investigación? Para que podamos dar datos, porque finalmente datos es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Pues yo creo que nos corresponde un poquito a todos, sí, muy fuertemente al área de investigación, porque de ahí saldrán las ideas y las pruebas de funciona, no funciona, hay que cambiar, hay que corregir, hay que modelar. Tiene que ser un esfuerzo intersecretarial, como lo vemos, un solo sector empujando en el esfuerzo de el uso sustentable y el aprovechamiento de los recursos y la conservación, pues es difícil que solamente una área lo logre, entonces sí se requiere un trabajo más en conjunto. Y sobre todo evitar la duplicidad, porque a veces estamos invirtiendo 2 veces el mismo recurso para hacer exactamente lo mismo y cada quien tiene su base de datos y cada quien no comparte la información. Eso nos pasa en muchas áreas. Sí. Y entonces uno de los temas más importantes en los mares es que los mares tienen una visión multidisciplinaria y multiinstitucional, que es lo que menciona Natalia. O sea, no podemos nada más separar la pura investigación y decir nada más la biológica y la biodiversidad. Tenemos que integrarla con la química, la geología, la física, la geofísica, porque finalmente es un conocimiento integrado el que nos permite dar una política de seguimiento y un conocimiento de cómo conservar. Maya. En términos de la conservación, es una labor 100% intersecretarial. Por ejemplo, ahora la Marina tiene nuevas atribuciones con la creación de la Guardia Costera, que vamos a tener que empezar a explorar, ¿no? Salió el año pasado, es la Marina la que ahora puede hacer ejercicios de vigilancia directamente, sin que sea necesario. Exactamente. Entonces, aquí sí, en términos de conservación, necesitamos coordinarnos, y esto suena siempre, cuando alguien dice hay que coordinarse, se te paran los pelos de punta, ¿no? Porque en realidad nos cuesta mucho trabajo coordinarnos. Ahora, yo aquí estoy segura de que sí tenemos que coordinarnos, y además les planteo aquí en la mesa algo. ¿Será conveniente que la CONAPESCA siga siendo juez y parte? Que dé recursos y subsidios para el fomento y luego evalúe las sanciones. ¿O no sería mejor sacar de la SAGARPA las atribuciones de regularización y de normatividad y dejarlas a la Semarnat? Es decir, el pez es una especie de vida silvestre. Ahí perdimos, ¿no? Cuando el pesca salió de Semarnat. Sí, o sea, perdimos en el sentido en que los peces no son ganado ni son granos, son animales de vida silvestre. No son ni maíz, ni trigo, ni vacas. Entonces, así como la vida silvestre le corresponde a la Semarnat en términos de especies cinegéticas, bueno, en fin, ¿no sería bueno reestructurar las atribuciones federales? ¿No? Se los pongo aquí en la mesa, porque que la CONAPESCA siga fomentando y que sea la Semarnat la que evalúe con estudios la salud de las poblaciones comerciales, y junto con la academia, con los investigadores, y sea la que sancione. Exacto, y yo creo que eso es con lo que nos vamos a quedar en esta mesa. Es una enorme propuesta que desde que se urgió la Semarnat, los biólogos y las biólogas hemos estado insistiendo que hay que recuperar la pesca como parte de los recursos naturales de este país en la Semarnat, que pase a ser Semarnat otra vez, o como le quieran poner, pero que nos regresen a la pesca, al espacio en el que tiene que estar. Y bueno, pues me despido de usted, me despido de Amaya Bernardes. Gracias, Mireya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Natalia Amezcua. Muchas gracias. Selva Gracias Escobar. a ti. Gracias por estar esta noche. A usted que nos hizo el favor de escucharnos, a los colegas de TV UNAM que hacen posible este programa. Buenas noches.